Los temas de hoy, lengua y nervio hipogloso, duodécimo nervio craneal. La lengua es un órgano muscular impar, mediano y simétrico. Es un órgano muy móvil que está revestido de mucosa. La lengua desempeña una acción esencial en la masticación, en la deglución, la succión y también en la fonación para la articulación de las palabras. Además, es el órgano receptor de las sensaciones gustativas, el sentido del gusto. Cuando la boca está abierta, así como vemos aquí, protruye o puede protruir por fuera del nivel de los dientes inferiores. Y se observa una mucosa rosada y húmeda. Lo que estamos observando ahí es la cara superior de la lengua. A veces puede existir lenguas muy largas, como las que vemos aquí, pero esto no es lo habitual. A veces puede existir también la lengua bífida, pero tampoco es lo habitual. La lengua tiene dos partes. Una parte anterior, que es móvil, que representa los 2/3 anteriores. Y una parte posterior, fija, que es la raíz de la lengua. La parte fija es la raíz, representa el tercio posterior. Está unida a la mandíbula y al hueso hioides. Los 2/3 anteriores es el cuerpo, es móvil. La parte móvil de la lengua está limitada atrás por el surco terminal que se denomina también V lingual. Este surco terminal está entonces en la unión del tercio posterior con los 2/3 anteriores. Este surco terminal se ubica a los lados del foramen ciego de la lengua. Este es el foramen ciego. Además, el surco terminal está paralelo y por detrás de las papilas circunvaladas. Podemos observar aquí las papilas circunvaladas y detrás el surco terminal. La cara superior de la lengua está aplastada transversalmente y convexa en sentido antero-posterior. Presenta un canal que es el surco medio de la lengua. En algunas personas se ve muy bien el surco medio y en otras personas no tanto.
En el surco mediano de esta cara dorsal o superior se implantan algunas veces surcos transversales o más o menos transversales. Aquí se puede observar en algunos sujetos se ve muy bien y en otros no tanto. En los ancianos se puede observar mejor por la atrofia papilar y glandular. La raíz de la lengua, que es el tercio posterior, dijimos que es fija, ancha y gruesa. Inicia en el surco terminal o bilingual adelante. La bilingual es abierta hacia adelante y en el vértice de la bilingual está el agujero ciego. Lo que queda por detrás hasta las valléculas epiglóticas, entonces es la raíz de la lengua. Acá observamos la cara superior, el surco medio que termina en el vértice. Vértice o punta. Ahí termina el surco medio. La cara inferior de la lengua es menos extensa que la cara superior. Y solo se puede observar cuando se levanta el vértice de la lengua en dirección al paladar. Con la boca cerrada, normalmente se apoya en el piso de la boca. Se une al piso de la boca por el frenillo. Esto es frenillo lingual, que es un pliegue mucoso mediano de forma semilunar y en cuya base, a ambos lados, se encuentran los orificios de los conductos submandibulares, de la glándula submandibular derecha y de la glándula submandibular izquierda. Más lateralmente encontramos el pliegue sublingual a cada lado, donde encontramos los orificios de los conductos de la glándula sublingual. La mucosa de la cara inferior de la lengua es bastante delgada, que por transparencia nos permite ver estructuras vasculares y nerviosas. Aquí podemos observar la cara inferior de la lengua. Observamos el frenillo, que es este, y los orificios de los conductos submandibulares y los múltiples conductos sublinguales. Y se puede observar por transparencia ahí el nervio lingual y los vasos linguales, la arteria y las venas. Y se puede observar también aquí el conducto de la glándula submandibular. La implantación del frenillo generalmente llega hasta la parte media de la lengua, permitiendo el libre desplazamiento del segmento más anterior de la lengua, el vértice y parte del cuerpo. En algunas ocasiones, ese frenillo se implanta
en el vértice de la lengua o cerca del vértice de la lengua, evitando la protrusión de la lengua por fuera de las arcadas dentarias. Los bordes laterales de la lengua que vemos aquí son gruesos, sobre todo hacia atrás, más delgados hacia adelante. Generalmente están en contacto con las arcadas dentales. En los bordes laterales se ubican las papilas foliadas sobre todo. Aquí observamos de nuevo el surco terminal, el agujero ciego. Y delante del surco terminal vemos las papilas circunvaladas. El surco terminal está detrás de las papilas circunvaladas. El foramen ciego se sitúa en la parte mediana. En realidad es la cicatriz deprimida del conducto tirogloso del embrión. En la lengua queda como el foramen ciego y en la glándula tiroides queda como el ligamento suspensor que prolonga el lóbulo piramidal. Por detrás del surco terminal, como se puede apreciar, la superficie es irregular y la mucosa está levantada por folículos linguales que forman aquí la tonsila lingual a ambos lados. Tonsila o amígdala lingual, derecha e izquierda. ¿Qué son las tonsilas linguales? Son formaciones linfoideas, como la tonsila palatina o la tonsila faríngea o tubárica. Forman parte del anillo linfático de Waldeyer, muy desarrollada en el niño, pero atrofiada en el adulto. La lengua comprende un armazón osteofibroso unido al hueso dioides y también existe una aponeurosis lingual fibrosa entre los músculos y la mucosa que envuelve por arriba a la masa de los músculos que forman la lengua. Y hay un tabique lingual, que es una hoja fibrosa sagital en forma de hoz. Luego tenemos los músculos de la lengua, que componen 6 músculos pares y un músculo impar, que se denomina músculo longitudinal superior. El único músculo impar es el longitudinal superior. Y por fuera un revestimiento mucoso. Los músculos de la lengua se distinguen en músculos pares y laterales y un músculo impar. El músculo impar es el longitudinal superior. Los músculos extrínsecos son el hiogloso, el geniogloso y el estilogloso. Y los músculos intrínsecos son el longitudinal superior, el longitudinal inferior y el músculo transverso de la lengua. Y el vertical de la lengua. Transverso de la lengua y vertical de la lengua. Estos son intrínsecos. El longitudinal superior es único, es impar. El resto son pares. Podemos observar aquí cómo la lengua se une
al paladar blando a través del músculo palatogloso, formando aquí el arco palatogloso. Ese músculo se estudia entre los músculos del paladar blando. Aquí se puede observar que la raíz de la lengua se une al cartílago epiglótico por el pliegue glosoepiglótico medio y los pliegues glosoepiglóticos laterales. Y aquí se puede observar a las valléculas epiglóticas. Podemos observar aquí los músculos de la lengua, el longitudinal superior, vertical y transverso, y longitudinal inferior. Son los músculos intrínsecos. También el estilogloso, parte del estilogloso. Este es el músculo hiogloso, que parte del hueso hioides a la lengua, por eso es hio. También parte del geniogloso, que estamos observando aquí. Este músculo es el milo-hioideo, que forma el piso de la boca. Entre la mucosa y el milo-hioideo vamos a encontrar a la glándula sublingual, el nervio lingual, las venas linguales, la arteria lingual y el nervio hipogloso. Siempre el nervio lingual está por arriba del hipogloso. Y el hipogloso siempre es acompañado por una vena satélite. También aquí encontramos, muy cerca del nervio lingual, al conducto de la glándula submandibular. Aquí podemos observar de nuevo los músculos. El palato gloso, músculo del paladar blando, pero que está unido también a la lengua, que forma el límite lateral del istmo de las fauces. Observamos también al estilogloso, que parte de la apófisis estiloides y termina en la lengua. Observamos también el músculo longitudinal inferior, el geniogloso, todo esto es geniogloso, que parte de la apófisis geni o espina mentoniana superior. En la espina mentoniana inferior se inserta este músculo que es genio-hioideo, que no tiene nada que ver con la lengua. También aquí vemos el hiogloso, que parte del hueso hioides. Hiogloso. El músculo palatogloso también termina en la lengua, entremezclándose con las fibras de los músculos intrínsecos, parte de la aponeurosis palatina. El palatogloso, que forma el límite lateral del istmo de las fauces, cuando se contrae, eleva la lengua, o sea, tiene una acción sobre la lengua. Y al mismo tiempo, estrecha el istmo de las fauces en el momento de la deglución. Aquí vemos el músculo hiogloso. Músculo hiogloso. Tiene una porción condrogloso y ceratogloso. La porción condrogloso
se inserta en el asta menor del hueso hioides y de ahí se dirige a la lengua. Y la porción ceratogloso en el asta mayor del hioides. Este músculo, cuando se contrae, lleva la porción de la lengua que está por detrás del surco terminal, o sea, la raíz, en dirección posterior e inferior. El músculo estilogloso. El músculo estilogloso se inserta en la apófisis estiloides del temporal, formando parte aquí del ramillete de Riolano. Recuerdan que hay un estilo hioideo, un estilo faríngeo y un estilo gloso. Este estilo gloso llega hasta el vértice de la lengua. Cuando acciona, retrae la lengua y puede elevar la lengua para hacer contacto con el paladar duro. El músculo geniogloso. Este músculo parte de la apófisis, espina mentoniana superior o apófisis geni superior. Se dirige a la lengua. ¿Qué hace este músculo cuando se contrae? Desplaza hacia adelante la lengua o deprime la lengua. Para sacar o protruir la lengua o para deprimir. El músculo longitudinal inferior está formado por fibras longitudinales ubicadas cerca de la superficie inferior de la lengua y que se extienden desde la porción posterior hasta el vértice de la lengua. Cuando este músculo se contrae, lleva el vértice de la lengua hacia abajo y atrás. La mucosa lingual envuelve la masa carnosa de la lengua, salvo a nivel de la raíz. En la mucosa vamos a ver unas elevaciones de forma variable que se distinguen en las papilas. Papilas grandes, circunvaladas, o también se le denomina caliciformes. También están las papilas fungiformes, filiformes, foliadas y hemisféricas, que son muy pequeñas. Las papilas circunvaladas son las grandes. Generalmente hay el número de 7 a 12. Se sitúan por delante del surco terminal. Y después vemos las papilas pequeñas distribuidas en toda la cara superior de la lengua. Las papilas foliadas se encuentran más en los bordes laterales. Estas papilas son receptores del sabor, de los diferentes sabores.
Podemos encontrar entonces las papilas calciformes, donde se percibe el sabor amargo. El sabor dulce se percibe en la punta o vértice. Y el salado y agrio ácido en los bordes laterales. Vascularización de la lengua. Aquí tenemos que hablar de las arterias linguales y de las venas linguales. Observamos aquí la arteria lingual. La arteria lingual es rama de la arteria carótida externa. Las ramas de la arteria lingual penetran en la lengua a cada lado, mediales al músculo hiogloso. Las ramas linguales dorsales, la arteria sublingual y la arteria lingual profunda, que se dirige al vértice de la lengua. Esta es la arteria lingual profunda. En cuanto a las venas, son más numerosas. Se reúnen en una vena sublingual, que observamos aquí. También existe una vena profunda, venas dorsales de la lengua, y también existe una vena que es satélite del nervio hipogloso, que es este. Este es el nervio hipogloso. Siempre hay una vena que le acompaña, que es la vena satélite del nervio hipogloso. Estas venas se reúnen y desembocan en la vena yugular interna o en el tronco venoso tirolingo facial, que es este. Esta es la vena yugular interna. La vena lingual desemboca en la vena yugular interna o en el tronco venoso tirolingofacial, que desemboca en la vena yugular interna. Los linfáticos de la lengua se originan por una red mucosa superficial y una red muscular profunda. Existen vasos colectores linfáticos que se distinguen en 4 grupos. Grupo apical, es decir, que drenan la linfa del vértice de la lengua y desembocan o terminan en los ganglios submentonianos, de la región submentoniana. Luego tenemos los vasos colectores linfáticos marginales que se encuentran aquí a nivel de los bordes laterales del dorso de la lengua, que drenan a los nodos linfáticos submandibulares. Luego tenemos los centrales, que drenan el dorso de la lengua y que terminan en los nodos yugulodigástricos o yúgulo homoioideo. Y también tenemos los vasocolectores basales, que drenan la raíz de la lengua y se dirigen a los nodos profundos superiores y a los nodos yugulodigástricos.
Ahora vamos a hablar de los nervios de la lengua. En primer lugar, vamos a hablar de la sensibilidad de la lengua y luego de la inervación motora. La sensibilidad general de la mucosa de la lengua y la sensibilidad propioceptiva, es decir, de los músculos de la lengua, están aseguradas por tres nervios. El nervio lingual, que observamos aquí, que es rama terminal del nervio mandibular del trigémino. El nervio glosofaríngeo, que aquí le vemos en el espacio retroestíleo, junto con los otros nervios, el vago y el accesorio. Y este es el hipogloso. Acá vemos el nervio glosofaríngeo que luego de dar sus ramas colaterales va a emitir el plexo lingual posterior, su rama terminal. Y también tenemos que mencionar aquí al nervio laríngeo superior, que es una rama del nervio vago, que también inerva parte de la lengua. La sensibilidad de la lengua estamos hablando. Sobre todo el área de los pliegues glosoepiglóticos, las valléculas epiglóticas y la epiglotis de la laringe ya. El hipogloso que está aquí también, en este dibujo, es un nervio motor, o sea, no tiene nada que ver con la sensibilidad de la lengua. Aquí observamos, este es el duodécimo nervio, el hipogloso. Y aquí observamos al nervio lingual. Este es el nervio lingual. Y aquí, observamos aquí al glosofaríngeo, noveno nervio craneal. En el piso de la boca vamos a observar al nervio lingual y al nervio hipogloso. El nervio lingual es un nervio sensitivo y el hipogloso es motor. El lingual siempre está por arriba del hipogloso. Lo reconocemos siempre porque tiene un ganglio anexado que es el ganglio submandibular. Un poco más adelante se cruza con el conducto de la glándula submandibular. El hipogloso, más abajo, siempre está acompañado por una vena, que es la vena satélite del nervio hipogloso. Otro detalle aquí que tenemos que recordar es al nervio cuerda del tímpano, que es rama del nervio facial, séptimo nervio craneal. Este nervio cuerda del tímpano encuentra al nervio lingual en la fosa infratemporal y le acompaña hasta el piso de la boca. Aquí podemos observar al nervio lingual. Le reconocemos por el ganglio submandibular y se cruza aquí con el conducto submandibular. Aquí vemos en parte al hipogloso. Este que vemos aquí es el hipogloso. La sensibilidad general, nos referimos a la sensibilidad general cuando hablamos de las sensaciones de contacto de la lengua, de temperatura, sensaciones de dolor, de presión y de posición. Eso es sensibilidad general. Para la sensibilidad general, entonces participa
el nervio lingual, rama del mandibular del trigémino, los 2/3 anteriores de la lengua. También el glosofaríngeo, el tercio posterior. Y el nervio vago a través de su rama laríngeo superior. Nervio laríngeo superior, el área de las valléculas epiglóticas, los pliegues glosoepilóticos. Y el área del cartílago epiglótico también. La sensibilidad gustativa, por otro lado, es la parte sensorial. Permite apreciar la cualidad y el sabor de las sustancias, tanto sólidas o líquidas, introducidas en la cavidad oral. Y aquí participa el nervio facial a través de su rama nervio cuerda del tímpano, para los 2/3 anteriores de la lengua. Y el glosofaríngeo para el 1/3 posterior de la lengua. Es decir, el glosofaríngeo participa para la sensibilidad general y también para la sensibilidad gustativa o sensorial, sentido del gusto. Aquí podemos apreciar en un esquema el nervio lingual, que es el mandibular, que inerva los 2/3 anteriores de la lengua. Sensibilidad general. Pero con el nervio lingual también llega el nervio cuerda del tímpano. En realidad llegan juntos, no separados así como en este dibujito. Esto es un esquema para que entendamos. El nervio cuerda del tímpano se encarga de la parte sensorial, es decir, para el sentido del gusto, de los 2/3 anteriores de la lengua. Para los 2/3 anteriores. El glosofaríngeo se encarga de la sensibilidad general y del sentido del gusto del 1/3 posterior de la lengua. Y el nervio laríngeo superior, a través de su rama interna, la rama del nervio vago, se encarga de la sensibilidad de los pliegues glosoepilóticos y de las valléculas epilóticas. Pintamos así la lengua. Entonces, esto es vallécula epiglótica, epiglotis, pliegues glosoepilóticos. La sensibilidad entonces depende del nervio vago a través de su rama, que es el nervio laríngeo superior, la rama interna del nervio laríngeo superior. Esa parte del tercio posterior de la lengua, incluyendo el área del surco terminal, está inervado por el glosofaríngeo. Le corresponde tanto la sensibilidad general como el sentido del gusto. Y los 2/3 anteriores, nervio lingual, para la sensibilidad general. Solo sensibilidad general. Porque el nervio lingual por sí mismo no tiene fibras que puedan recepcionar las sensaciones del gusto. Con el cuerda del tímpano, sí. Pero acá estamos hablando de la sensibilidad general. Cuando hablamos del sentido del gusto, entonces tenemos que mencionarle al glosofaríngeo para el tercio posterior de la lengua y para el nervio cuerda del tímpano para los 2/3 anteriores. Entonces recordemos los 2/3 anteriores de la lengua, pintado acá en amarillo. La sensibilidad general le corresponde al nervio lingual, sensitivo. Y la parte sensorial, o sea, para el sentido del gusto, le corresponde al nervio cuerda del tímpano. En realidad estos dos nervios están juntos. El tercio posterior, detrás del surco terminal, incluyendo también el área de las papilas circunvaladas, le corresponde a las ramas terminales del nervio glosofaríngeo, tanto la sensibilidad general como el sentido del gusto. Y más allá, más atrás, el área de las valléculas epilóticas y los pliegues glosoepilóticos, el nervio laríngeo superior, rama interna, que es rama del nervio vago. Sensibilidad general.
Hablando del sentido del gusto, entonces, los 2/3 anteriores el nervio facial a través de su rama cuerda del tímpano. Está junto con el nervio lingual. El tercio posterior, gloso faríngeo, y más atrás aún, rama interna del nervio laríngeo superior para la sensibilidad general. Recordemos el nervio cuerda del tímpano, que es una rama del nervio facial, una rama intrapetrosa del nervio facial, pasa por el tímpano o cerca del tímpano, de ahí su nombre, sale por la fisura petrotimpánica, en la fosa infratemporal se encuentra con el nervio lingual y a partir de ahí viajan juntos, por así decirlo, hacia el piso de la boca y llegan hasta los 2/3 anteriores de la lengua. En cuanto a la vía gustativa, acá tenemos que entender que existe una neurona periférica, una neurona central y una neurona terminal. Siguiendo al nervio cuerda del tímpano, que recepciona las sensaciones del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, al principio está unido al nervio lingual, que es este. Luego se separan porque es fibra de cuerda del tímpano en realidad. Va por el nervio facial hasta el ganglio geniculado. O sea, la primera neurona está en el ganglio geniculado. El ganglio geniculado corresponde al nervio facial. De ahí tiene dos caminos, el facial propiamente dicho y el intermedio. Entonces va por el intermedio y termina en el núcleo del tracto solitario que se encuentra en la médula oblongada. Este es el núcleo del tracto solitario. Entonces aquí está la segunda neurona. Primera neurona, ganglio geniculado. Segunda neurona, que ya es la neurona central en el núcleo del tracto solitario. En el núcleo del tracto solitario. La otra vía de la vía gustativa es la que corresponde al gloso faríngeo, que recepciona el sentido del gusto del tercio posterior de la lengua, va por el gloso faríngeo, y la primera neurona, es decir, la neurona periférica, se encuentra en el ganglio inferior del gloso faríngeo. El gloso faríngeo tiene dos ganglios, superior e inferior. En el inferior está la neurona periférica. La neurona periférica del sentido del gusto, de la vía gustativa. De ahí va por el gloso faríngeo y llega hasta el núcleo del tracto solitario también, donde está la neurona central. Neurona periférica, entonces hay dos, en el ganglio geniculado que corresponde al facial y en el ganglio inferior del gloso faríngeo. La neurona central está en el núcleo del tracto solitario que se encuentra en la médula oblongada. De ahí, desde la neurona central, los axones ascienden asociados con el tracto tegmental central y llega hasta el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Esto es tálamo. Ahí está entonces la neurona terminal. El cuerpo de la neurona terminal se ubica en el núcleo ventral posteromedial del tálamo. A partir de allí, el axón de esa neurona terminal asciende
por el brazo posterior de la cápsula interna hasta la circunvolución postcentral, o postrolándica también se dice, donde se encuentra la corteza gustativa. Volvemos a mirar acá entonces. Esto es lingual con cuerda del tímpano. Pero las sensaciones gustativas viajan por el cuerda del tímpano, no por el lingual, por cuerda del tímpano. La neurona periférica se encuentra aquí en el ganglio geniculado del facial. Luego sigue el camino del nervio intermedio del facial y llega a la neurona central que está en el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario es un núcleo así alargado que se encuentra en el bulbo raquídeo o médula oblongada. Médula oblongada. Médula oblongada o bulbo raquídeo. Ahí se encuentra. Neurona central. La otra vía o el otro camino es vía glosofaringeo para el tercio posterior y la neurona periférica se encuentra en el ganglio inferior. Este es el ganglio inferior. De ahí va por el glosofaringeo al núcleo solitario. Núcleo del tracto solitario donde está la neurona central. De ahí asciende. Y llega entonces hasta el tálamo. Esto que vemos aquí es el tálamo. ¿Cómo se denomina el núcleo del tálamo? Núcleo ventral posteromedial. Núcleo ventral posteromedial del tálamo. De ahí los axones llegan al área gustativa de la corteza cerebral. El área gustativa se encuentra en el lóbulo parietal, en el giro o circunvolución postcentral. El área 43 de Brodmann. Este es el surco central o de Rolando. Y esta circunvolución en azul, pintado en azul que está detrás, es la circunvolución postcentral o postrolándica. La parte más inferior está el área 43, que es el área gustativa. También en parte el área gustativa se encuentra en el lóbulo de la ínsula. Ahora vamos a hablar de la inervación motora, es decir, el nervio hipogloso. Así, hipogloso. No hipogloso mayor ni hipogloso menor. Hipogloso. Nervio hipogloso. Duodécimo nervio craneal. Duodécimo par de nervio craneal. Bueno. Acá estamos observando el tronco encefálico. Observamos la médula oblongada o bulbo raquídeo, protuberancia o puente, y acá arriba vamos a encontrar los pedúnculos cerebrales. Que vendría así, acá al lado. Bueno, no importa, ahora estamos estudiando la médula oblongada. La médula oblongada tiene una fisura media anterior, a los lados tiene las pirámides, luego un surco, que es este surco, que se denomina surco preolivar, porque detrás están las olivas, y después hay un surco retroolivar. En el surco preolivar
encontramos unos filetes nerviosos. Generalmente 8 o 10 filetes nerviosos que se unen y forman el nervio hipogloso a ambos lados. Es decir, el origen aparente del nervio hipogloso es el surco preolivar de la médula oblongada. Una vez que el nervio se ha constituido, se dirige hacia abajo y adelante y sale del cráneo por un conducto propio que se denomina conducto hipogloso, que está en el hueso occipital. Sale por ese canal al espacio retroestíleo y allí se encuentra con los otros nervios craneales, 9, 10, 11, noveno, décimo, undécimo, quiero decir, la vena yugular interna y la arteria carótida interna que se encuentran ahí. Además, el ganglio cervical superior de la cadena simpática cervical. El núcleo del hipogloso se encuentra en la médula oblongada. El origen aparente, surco preolivar de la médula oblongada. Luego atraviesa el conducto del hipogloso y sale al espacio retroestíleo. Luego del espacio retroestíleo ocupa la región carotídea superior. La región carotídea superior cruza la cara lateral de la carótida externa, forma ahí uno de los lados del triángulo de Farabeu y luego ya se dirige a la región submandibular, al triángulo submandibular y luego al piso de la boca donde va a terminar. Un detalle importante es su comunicante con el nervio vago que vemos aquí y también, esto es muy importante, con el primer nervio cervical. El primer nervio cervical emite una rama comunicante con el hipogloso que acompaña al hipogloso a partir de la región carotídea superior. Luego emite una rama, es decir, una rama del C1. Voy a pintar acá así el C1. Y la primera rama que va a emitir es este, que es la raíz superior del asa cervical. Luego el C1 va a dar otra rama que es para este músculo, que es el tiroideo. Y por último va a dar otra rama para este músculo que es el genioideo. Tanto raíz superior del asa cervical, rama para el músculo tiroideo, rama para el músculo genioideo, son ramas en realidad del primer nervio cervical y no del hipogloso. El nervio hipogloso se dirige a la lengua. Aquí estamos viendo al nervio hipogloso formando parte del triángulo o limitando el triángulo de Farabeu. Aquí el nervio hipogloso rodea la cara lateral de la carótida externa, por debajo del origen de la arteria occipital. Y luego se dirige ya al triángulo submandibular. Pasa por la cara superficial de este músculo, que es el músculo hiogloso. Este es el hiogloso y este es el miloioideo. A partir de ahí se dirige al piso de la boca. Aquí está muy de cerca con este tendón, que es el tendón del músculo digástrico, el tendón intermedio del músculo digástrico. Ahí vemos entonces al hipogloso. Este es el hiogloso, este es el miloioideo. Acá ya no le vemos más porque se dirige ya al piso de la boca. Esta área
normalmente está cubierta o está oculta por la glándula submandibular. En este dibujo se cortó gran parte del miloioideo y también de la glándula submandibular para permitirnos ver al nervio hipoglóso. El nervio hipoglóso que está siempre acompañado por una vena que es la vena satélite del nervio hipoglóso. Por arriba del nervio hipogloso vamos a encontrar el conducto de la glándula submandibular junto con el nervio lingual. El nervio lingual siempre está por arriba del hipogloso. El nervio lingual aquí siempre está anexado también, se le anexa también siempre un ganglio que es el ganglio submandibular, donde terminan las fibras vegetativas del nervio cuerda del tímpano y de donde van a salir las ramas para la glándula submandibular y sublingual. A nivel del piso de la boca, las ramas terminales del nervio hipogloso forman un abanico. Y ahí dan las ramas destinadas a los músculos de la lengua, tanto a los intrínsecos como a los extrínsecos. Acá vemos de nuevo al nervio hipogloso, siempre por debajo del lingual y siempre acompañado por la vena satélite del nervio hipogloso. Este músculo es el hiogloso. Pasa por la cara superficial o lateral del músculo hiogloso. Sus ramas terminales son en realidad las únicas que realmente emiten y están destinadas a los músculos de la lengua. Al estilogloso, hiogloso, geniogloso y a los músculos intrínsecos también. Longitudinal superior, longitudinal inferior, transversal y vertical de la lengua. No inerva al palatogloso. El palatogloso consideramos un músculo del paladar blando y está inervado por el plexo faríngeo, o sea, por el nervio vago a través del plexo faríngeo. Aquí estamos hablando de los 6 pares más el impar, todos inervados por el nervio hipogloso. Vamos a analizar algunos casos que servirán de aplicación. Un hombre de 34 años es ingresado en el hospital con dolor de cabeza intenso, vértigo y vómitos. Los estudios radiológicos muestran la presencia de un tumor en el conducto del hipogloso. Recuerden que el conducto del hipogloso está dentro del hueso occipital, cerca del agujero magno, delante de las apófisis o de los cóndilos del occipital. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes músculos se encontrará probablemente más afectado? Genioideo. ¿Cómo está inervado el genioideo? ¿Está inervado por el hipogloso? Realmente no. Lo está por el C1. Igual que el tiroideo. C1 también. Aparentemente el hipogloso, pero no. Recuerden que la rama anterior de C1 le acompaña al hipogloso desde la región carotídea superior. El miloioideo, ¿cómo está inervado? Lo está por el nervio miloioideo, ramo del nervio alveolar inferior, ramo del mandibular. El palatogloso por el plexo faríngeo. El geniogloso sí por el hipogloso. Entonces, entre los músculos citados, el único que va a estar afectado realmente si hay una lesión del nervio hipogloso es el geniogloso. Geniogloso.
Los demás no están inervados por el hipogloso. Obviamente hay otros músculos inervados por el hipogloso y que van a estar afectados. Pero entre los citados, solo el geniogloso. Otro caso. Un sujeto de 40 años ingresa en el hospital por dolores de cabeza intensos. La tomografía muestra un tumor en la fosa infratemporal. La exploración física muestra la pérdida de la sensación general de los 2/3 anteriores de la lengua, pero la salivación y el gusto no están afectados. ¿Cuál de los siguientes nervios puede ser el más afectado de la tumoración? Con la tumoración. Entonces recordemos aquí que el nervio lingual en la fosa infratemporal recibe al nervio cuerda del tímpano y a partir de ahí juntos se dirigen al piso de la boca. El nervio cuerda del tímpano es el que va a aportar la fibra parasimpática para la glándula submandibular y sublingual y la fibra sensorial para el sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. El nervio lingual es solamente para la sensibilidad general de la lengua, que está afectada en este sujeto. No está afectada la salivación ni el sentido de gusto. Entonces, la primera opción, el nervio lingual distal a la unión con el cuerda del tímpano, o sea, por aquí. La primera opción, A. Y no, porque si acá fuera la lesión, se vería afectada la salivación y el sentido del gusto. O sea, A descartado. Nervio cuerda del tímpano. Si la lesión fuera del nervio cuerda del tímpano, sí se vería afectada la sensación de sentido del gusto y la salivación, pero no estaría afectada la sensibilidad general. Nada que ver. O sea, este es descartado. Nervio alveolar inferior no tiene nada que ver porque este más bien se dirige a los dientes inferiores y a la región del mentón a través del nervio mentoniano. Petroso menor es rama del plexo timpánico. No tiene nada que verlo acá. El nervio glosofaríngeo ni siquiera está en la fosa infratemporal. Está en el espacio retroestíleo, así que no. Así que, una vez descartado los otros, lo que queda, por más que parezca improbable, ha de ser la verdad. El nervio lingual, aquí, proximal a la unión con el nervio cuerda del tímpano. Sí, aquí es la lesión. Por eso está afectado solamente el sentido, o sea, la sensibilidad general. Y no está afectado el sentido del gusto ni la salivación. Porque el cuerda del tímpano se salvó, no se lesionó. Entonces la respuesta es el nervio lingual proximal a la unión con el nervio cuerda del tímpano. Ahí está la lesión.